Bueno, fíjate bien. ¿Cuáles son las tentaciones más comunes en tu vida? Piensa. La Biblia nos dice que renovemos nuestra mente todos los días, pero si yo no leo la Biblia, ¿cómo me voy a renovar? Pregunta. Mira, cuando tú y yo estemos viviendo un problema, anótalo. Cuando tú y yo estemos viviendo un problema, lo que Dios quiere decir y que tú en ese momento no sepas qué hacer, Dios te está diciendo: necesitas sabiduría, necesitas dejarte enseñar. Cuando venga la tormenta a tu vida, necesitas ir ¿a quién? A Jesús. Veíamos una palabra en el Salmo, dice que se deleita y dice que será como árbol plantado a las corrientes, ¿qué? Del río. Yo te quiero que tú te imagines, en un río está corriendo el agua y está plantado a la orilla, pero fíjate, corre el agua, ¿sí? ¿Y qué puede pasar? Cuando el árbol no tiene raíces firmes, ¿qué va a suceder? Va a ser arrastrado, ¿sí? Va a ser arrancado. Pero cuando tú y yo tenemos raíces firmes, que es la palabra de Dios en nosotros hace raíz. ¿Pero cuándo? Cuando la leo, cuando la medito, cuando la creo y cuando la vivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estoy renovando mi mente todos los días, hermanos? ¿Cómo? Y veíamos, tu mente es una mente que se distrae con facilidad. Yo quiero decirte que sí. Si no reconocemos esto, hay cosas que nos distraen con facilidad. Una mente indecisa, que a veces parece confusa, una mente dudosa y negativa, incrédula y muy racional. Una mente ansiosa y preocupada, o una mente que no descansa. Aquí está, a ver. Una mente ansiosa y preocupada, una mente suspicaz que juzga y critica, o una mente pasiva. 1 Corintios 2:16, aquí quiero que tú veas, ¿qué dice? ¿Qué dice Dios? Hoy Dios nos dice a nosotros, sus hijos, ¿qué? Y quiero que te quedes con esta palabra de parte de Dios a tu vida, porque hoy Dios te está diciendo, a ti, a mí, dice que tú y yo tenemos ¿qué? Vamos a leerlo. 1 Corintios 2:16. Amén. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok. Ahora, mi mente ahora ya no es mi mente. Ya no es Leobardo, ya no es Oscar, ya no es María del Pilar, ya no es María José. Yo debo de tener la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Qué haría Cristo? ¿Qué hablaría Cristo? ¿Cómo actuaría Cristo? Cristo, Cristo, Cristo. ¿Sí? Entonces, debemos de cubrir nuestra mente con la sangre de Jesús. Cuando tú y yo le pedimos que rocíe nuestra manera de pensar, mucha gente puede pensar que, ay, ¿cómo la voy a rociar con la sangre? No. ¿Qué representa la sangre, hermanos? Vida. ¿Qué representa la sangre? Vida. ¿Con qué tengo que rociar mi mente? Con los pensamientos de Cristo. Pero si yo no invierto tiempo en meditar en la palabra, en buscar a Dios y a Jesús en oración, ¿cómo me voy a renovar? Hace un momento yo le oraba a Dios por una situación que estaban viviendo y el Señor me decía, necesitan rociar, mándales mi palabra, háblales de mí. ¿Para qué? Para que aprendan a tener mi mente. ¿Sí? Entonces,
¿Por qué? Porque le pedimos que su sacrificio en la cruz cubra el pecado de nuestros pensamientos. Nuestra mente, yo quiero hacer muchas cosas. Quiero hablar, quiero decir. Pero Dios dice, no es en tus fuerzas. No es con espada, sino con mi Santo Espíritu. Ajá. Bueno, entonces, tú y yo debemos de buscar ver a través de la mente de Jesús. ¿Por qué? Para que podamos ser agradables y aceptables ante Él. Fíjate bien. Entonces ahorita veíamos en este canto hermoso que la verdad a mí, yo me quedo con esa, cuando yo digo, sea la gloria a ti. Sea la gloria yo busco agradarte a ti en todo. Yo quiero glorificarte a ti. Yo quiero darte todo el honor. Yo quiero que la gente vea que realmente eres tú, Jesús, en mí. Ya no es Leobardo. Ya no es Oscar. Ya no es María del Pilar. Ya no es María José. No, que sea Cristo en mí. Cristo. Que la gente pueda ver. Oye, mira, Él tiene paz. Está tranquilo. Yo no lo veo alborotado. Yo no lo veo iracundo. Yo lo veo amable. Wow. ¿Sí? Entonces, dice Colosenses 3:12. Fíjate bien, aquí Dios nos da una clave bien importante. Dice que nos concentremos. ¿Qué significa la palabra concentrarse? Fíjate, la palabra concentrarse significa poner atención, pero en un extremo. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Son de continuo bien. Continuo bien. Entonces tú y yo tenemos que llenarnos de los pensamientos de Dios. Y dice la Biblia en Colosenses 3:12, ¿sí le puedes dar lectura a Majito, por favor? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de empeñar en misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. A ver, otra vez. Ahora me lo repito yo. Repítetelo a ti. Hoy mi Padre me dice, a través de Jesucristo, mi Salvador y mi Redentor, que ¿qué? A ver, vamos a leer lo que dice. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. A ver, hoy Dios nos habló, nos está hablando. A ver, entonces, como santo, como escogido, ¿por quién va a venir Jesús? Ay, ¿va a venir por un peleón, una peleón? ¿Va a venir por alguien que diga, ay, mi carnita dice esto, pero mi espíritu dice esto? Mi espíritu dice que con mansedumbre, con paciencia, con amor, soportándoos unos a los otros. Dice, sopórtense unos a los otros. Ay Dios, pero yo ya no lo aguanto. Ya no aguanto el peludo a la peluda que tengo aquí al lado. Ya no lo aguanto. ¿Sí? Ajá. Entonces, aquí Dios nos está hablando. Y de verdad, hermanos, eso es algo. Yo veía un canto que yo te voy a decir que, no sé si tuviste el canto que cantó Casa de Oración, pero veíamos que hablaban del chisme y de la murmuración en la congregación, ¿no? No sé si pusiste atención a la letra, ¿no? ¿Y cómo está la iglesia de Cristo hoy en día? En vez de estar ocupados en las cosas que son celestiales, estamos ocupados en otras. Ya ando hablando mal del uno, peleándonos en envidias, en pleitos, contiendas, en todo menos estar en la obra del Señor, menos llevar el Evangelio de Cristo, menos llevar a la gente a arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no hay sanidad en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nos falta renovar
necesitamos renovar nuestra mente todos los días. Dios dice, todos los días, dice, no te conformes, no seas un conformista. Renueva tu mente día con día, con día, con día. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, dice la palabra claramente que pongamos nuestra atención. Colosenses 3:12, ¿qué dice? Perdón. No, vamos a buscar. Bueno, Colosenses 3:12, vamos a buscar. Me faltó esa. Aquí está. Colosenses 3:2, vamos. Vamos a Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Ahora, aquí Jesús nos está hablando y dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero aquí Dios nos dice, haced morir. Hoy Dios nos está dando un mandato y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fíjate bien, dice que viene sobre ¿quién? Sobre los hijos de ¿qué? Tú y yo somos hijos y Dios nos está llamando a que seamos ¿qué? Obedientes. Y dice Dios, haz morir, haz que muera tu carnita, que muera la carne. ¿Sí? Y aquí nos da la clave. Aquí, Señor, pues aquí, ¿ahora qué tengo que hacer? Morir. Y aquí dice, lo terrenal en vosotros. Lo terrenal. Sabemos que en este planeta, ¿quién vive? En la potestad de los aires, ¿quién es? Satanás. ¿Sí? Nosotros, dice la Biblia, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora Jesús nos llamó a una vida ¿qué? Gloriosa, y dice, Dios, haz pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Mira, la gente piensa que las pasiones desordenadas nada más tienen que ver con ¿qué? Con lo sexual. No. Con problemas en la lengua, con problemas de ira. ¿Por qué? Porque cuando tú das rienda suelta a la ira, la boca se suelta. Y dice, haz morir las pasiones desordenadas. Pasiones. Hay personas que se apasionan, no sé, en el fútbol, pero y gritan y se enojan. El partido sale, el equipo está perdiendo y no, hombre, ya empezó a decir tantas palabrotas y tantas cosotas, ¿no? Bueno, pasiones desordenadas. Dice, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Ok? Entonces aquí el Señor nos está diciendo que pongamos nuestra mirada ¿en qué? En las cosas de arriba, en lo eterno, no en lo pasajero. ¿Amén? Ajá. Entonces, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué a veces no logro que mi mente sea transformada? Porque no la estoy renovando día con día. Tenemos que tomarnos un día con día, hacer un altar al Señor, tener un tiempo de lectura, de estar tranquilos. Mira, el Espíritu Santo no te va a hablar si tú estás todo ansioso.
si estás todo distraído, si estás todo preocupado, el Espíritu Santo no habla así. El Espíritu Santo habla en nuestras vidas cuando estamos tranquilos, en reposo. Así tenemos que ir con Dios. Vamos a ir a Apocalipsis 12, 10, 11, para que tú y yo lo leamos. ¿12, 10, 11? Sí. Amén. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y por la palabra de testimonio de ellos, y porque menospreciaban, ¿qué? Su vida. En las enseñanzas pasadas tú y yo veíamos que tenemos que morir a nuestros derechos. ¿Te das cuenta? Yo hace rato te compartía en una situación que yo viví en mi escuela, en el Instituto Bíblico. Cumplí con mi tarea, pero me dice mi maestro: esfuérzate o cobra ánimo, ¿no? Era justo o injusto, tú lo sabes, pero yo tenía paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo entendí que yo lo había dado, yo había cumplido, de verdad, yo cumplí. Que no se reveló, pero yo cumplí, y Dios lo sabe. Y cuando tú tienes eso en tu corazón, tú tienes paz, aún en medio de la injusticia, aún en medio de la situación que no es la que uno espera. Tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Entonces, fíjate bien. Entonces, aquí vemos algo bien importante. Y esta enseñanza nos dice que debemos de pensar. Fíjate bien, piensa. No te dejes guiar por las circunstancias. Piensa, analiza, medita. Dile a Dios que te ayude a ordenar tus pensamientos. Señor, ayúdame, enséñame, guíame. Habla y actúa de una manera diferente. Tú y yo estamos llamados a ser diferentes, a hacer la diferencia. Mira, yo a mí algo que me impactaba mucho, por ejemplo, en esta semana yo compartí un video de Kir, este joven, que a mí se me semeja a un Esteban de este tiempo, y eso nos está llamando Dios a que seamos como Esteban. ¿Por qué? Porque dice que la manera en que hablaba hacía que la gente se enfureciera. Y yo veía a ese joven cómo les hablaba a la gente que estaba viviendo en una situación diferente como la ideología LGBT, y le hablaban con un odio, y le faltaban el respeto y lo insultaban, y él tranquilo, y él sereno. ¿Quién hace eso? Cristo. Fíjate, pero le hablaban con groserías, con insultos, o sea, bien tremendo, ¿sí? Entonces Dios nos llama a que tú y yo pensemos, hablemos y actuemos de una manera diferente, ¿sí? ¿Qué pensamiento vas a tener de ahora en adelante en tu mente? Que ahora yo tengo la mente ¿de quién? De Cristo. Yo ya no debo de pensar como pensaba antes. Necesito la mente de Cristo todos los días. Que sea Cristo gobernando mis pensamientos, mi boquita, mis acciones. Cristo en mí. Que realmente Cristo viva en mí. Ya no vivo más yo, sino ahora Cristo vive en mí. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿qué vas a confesar acerca de ti mismo? Es eso, ya no vivo más yo, sino ahora vive ¿qué? Cristo en mí. Cuando el enemigo te venga y te ataque, ¿sabes cuál es una de las estrategias favoritas del enemigo? Eres un hipócrita. O eres un hipócrita.
¿Qué hizo Jesús? Pero ¿sabes por qué a veces, qué significa la palabra hipócrita? Significa una persona que tiene un disfraz, que da una apariencia piadosa cuando realmente no lo es. Y debemos de siempre examinarnos y decirle al Señor, Señor, en mi vida y en mi corazón hay hipocresía. ¿Cómo vas a actuar o a vivir de hoy en adelante? ¿Vas a seguir actuando en tus fuerzas o conforme a lo que tú y yo hacíamos o como Cristo realmente viviera en ti? ¿Sí? ¿Sabes qué va a usar el enemigo? La tentación. ¿Y sabes cuál es el mayor ataque del enemigo? Contra la identidad. ¿Cómo tentó Satanás a Jesús? Con que eres el hijo de Dios. Si eres el hijo de Dios, fíjate, si eres el hijo de Dios. Ajá. Y dice, se trata de una película que imaginamos de aquello que nos gustaría hacer. Dicha película se inicia en la mente y si no se detiene a tiempo puede convertirse en una realidad. Aunque la tentación, fíjate bien, la tentación no es pecado, inicia una situación en nuestra vida que es difícil de detener. Dice que cada uno de nosotros somos tentados cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Fíjate bien, cada uno es tentado según sus propios o malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz a la muerte. Vamos a Génesis, para que tú veas cómo empieza cómo empieza a obrar el enemigo. Y el ejemplo lo tenemos muy claro en Génesis. ¿Por qué te llevo a Génesis? Porque recordemos que en Génesis significa el principio de todas las cosas, ¿no? Bueno, entonces, vamos a Génesis capítulo 4. Versículo 3. ¿Qué dice la palabra del Señor? Majito, ayúdanos por favor. Amén. Y aconteció dando el tiempo que trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Amén. El 4, hermano. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Y en el 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. Y en el 6, majito. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Bueno, mi versión dice, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? En el 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ok, mi versión dice, si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Pero tú debes dominarlo. ¿Ok? Vemos aquí que Dios le dice a Caín, ¿por qué te enojas conmigo? ¿Por qué te enojas conmigo? Si estás haciendo bien las cosas, ¿por qué estás enojado? Fíjate, aquí trae algo bien fuerte en donde tú y yo vamos a entender que cada uno de nosotros somos seres moralmente responsables de cada una de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos. Somos seres morales, responsables.
ya no vamos a poder echarle la culpa a nadie, ni a Dios. Somos moralmente responsables ante Dios. Entonces, la tentación, hermanos, así como vino con Adán y con Eva, donde ellos fueron realmente responsables, ¿sí? Sabemos que Eva fue engañada. El que sí pecó deliberadamente, ¿quién fue? Adán. Porque él sabía que no debía. Él debía de haberle dicho a Eva, no podemos comer de esto. No, porque Dios dice que no. Ajá. Entonces aquí la tentación, hermanos, ¿cómo viene? Viene a través de un pensamiento. ¿Qué pensamientos vienen a tu mente? Ajá. Dice que cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Ajá. ¿Ok? Por ejemplo, Jesús, conociendo el corazón del ser humano, le dice a los hombres que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. O sea, Jesús conoce, sabe de nuestra condición como seres, hombres y mujeres, que cuando ya vemos más allá, ya adulteramos. ¿Sí? Entonces, dice, ya ha cometido adulterio, porque si al mirar a una mujer nos imaginamos una película, esta historia mental nos va a llevar a cometer pecado. De este modo, el pecado no es algo que sucede de repente, no caemos en pecado. Se trata de aquello que maquinamos mentalmente. Fíjate bien. Aquí es donde debemos de identificar. Cuando tú y yo estamos alimentando un pensamiento negativo y lo estamos maquinando, dice que el momento en el que somos tentados debemos de manera inmediata, ¿qué? Llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Cómo te va a atacar el enemigo? Es que no es justo. ¿Y sabes cómo ataca? A través de un espíritu de autocondición. Pobrecita de ti. No reconocen tu esfuerzo. No reconocen lo que tú has hecho. Cuidado. El enemigo es muy astuto, muy astuto, Y aparentemente esas personas, ay, me quieren mucho. No, cuidado. Un ejemplo es cuando Pedro le dice, no, Señor, no sucede eso contigo. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo. No, ¿cómo te van a matar a ti, Señor? ¿Cómo vas a morir crucificado? No, ve, fíjate, Entonces, cuidado, tenemos que pensar. A ver, mi pensamiento, este pensamiento que estoy teniendo, ¿qué está alimentando? ¿Es un pensamiento de Dios o un pensamiento del diablo? Cuidado. Entonces, aquí vemos otro ejemplo muy claro, hermanos. Yo quiero que tú me cites ejemplos. Mira, un ejemplo, por ejemplo, cuando David dice que vio y dice que la deseó, ¿no? Sí. ¿Qué él debió de haber hecho? Haber luchado con... No. Es la mujer está casada. No. O sea, llevado ¿qué? Todo pensamiento en obediencia a Cristo Jesús. ¿Sí? Porque el enemigo te dice, no, defiéndete, haz valer tus derechos, haz esto. El enemigo te dice, pero ahora, ¿qué dice Dios? ¿Sí? Entonces, aquí vemos que el pecado no es algo que sucede de repente, hermanos. No. Dice que el pecado viene cuando tú y yo maquinamos mentalmente. La Biblia dice que no maquinemos cosas en nuestra mente. La Biblia nos instruye y nos exhorta y nos manda a que no maquinemos cosas en nuestra mente. Ay, ¿y por qué me dijo esto? ¿Qué me quiso decir? Y ya estás tú aquí echándole más y de repente tú ya te formaste una película de todo lo que pasó y ni siquiera era así, pero tú ya te aventaste tú. No. Entonces, aquí vemos, hermanos, que tú y yo, si permitimos que la tentación permanezca en nuestra mente, se va a provocar una reacción
emocional, muy difícil de controlar, que va a traer como consecuencia una acción o un comportamiento. A ver, ahora sí. Si tú, Majito, estás anotando, me parece muy bueno eso que estás haciendo. Fíjate bien. Aquí dice, si permitimos que la tentación permanezca en nuestra mente, se va a provocar una reacción emocional muy difícil de controlar, que va a traer como consecuencia una acción o un comportamiento. Fíjate, cuando tú estás alimentando un pensamiento, cuidado con ese pensamiento. Cuidado. Así funciona, así viene la tentación. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuáles son las tentaciones más comunes en tu vida? El mundo, el alcohol, el cigarrillo, la música, los amigos o las fiestas. A lo mejor esa no puede ser alguna de las tuyas, pero pasiones sexuales, pornografía, masturbación, inmoralidad. Dices tú, bueno, pastor, es que esa no es sexualidad fuera del matrimonio, homosexualidad, exhibicionismo, abuso de bebés. Bueno, esa no es mi tentación. Por ejemplo, codiciar lo que tienen los demás. Fíjate bien. Yo pienso, cuando de repente Dios permite que venga una situación y pongan a alguien en tu lugar, ¿por qué él? ¿Por qué no yo? Codicias. ¿Por qué? ¿Qué debe de hacer un hijo de Dios? ¿Está bien? Si Dios quiere que ella sea, ahí está. Y yo lo ayudo, y yo lo bendigo, y yo... Eso es lo que Dios dice. Ajá. Cuidado. O sea, fíjate bien, a veces Dios permite que vengan estas situaciones, ¿para qué? A mi vida, para ver si hay codicia. Ajá. ¿Por qué tú crees que Saúl pensaba que David quería apropiarse del trono? No, no era que David quisiera apropiarse del trono. El problema estaba en que Saúl no quería soltar el lugar. Y culpaba a David. Porque había codicia. Él tenía un anhelo de poder. Él tenía un anhelo de ¿qué? De estar en un lugar. Porque si él en ese momento Dios le dijo, ¿sabes qué? Ya, no vas a ser más rey. Está bien, Señor. Como usted diga, usted me puso y usted me quitó. Vamos, me quito. ¿No? ¿Eso habla de humildad? Sí. Ok, entonces, fíjate bien, aquí vamos a ver tentaciones. Dice, codiciar lo que tienen los demás, mujer o hombre, el trabajo, la empresa, la vida, la fama, etcétera, etcétera, la escuela. ¿Quieres agregarle aquí? Otro, ¿cuáles son otras tentaciones muy comunes en tu vida? Ira, enojo, violencia, decir groserías, gritar o criticar. Estoy tentado a matar o a destruir. Ajá, ok, esa es una tentación. Enojo. La Biblia dice, airaos, pero no peques. Ahora, dinero fácil, sin mucho esfuerzo, sin tener que esperar, el mentir, el engañar o robar para tener dinero. Por eso hay personas que caen en fraudes por ese deseo, codicia. Son deseos. Ahora, pereza, no hacer nada, dejar de luchar, huir. Por ejemplo, fíjate, nosotros pensamos que el no hacer nada, la pereza es símbolo de no. Pero ¿cuántas veces de repente tú dices, es que yo, por ejemplo, en esta semana, yo dije, bueno, entonces ¿de qué sirvió que me haya esforzado? ¿Sí? Y tienes que luchar con ese pensamiento. Ay, no, pues entonces, ¿de qué sirve que haya mandado mi tarea a tiempo? Si mira, me están diciendo que no, entonces ya no la voy a mandar. No, cuidado. No. Tienes que luchar con ese pensamiento. No. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios se va a distinguir. ¿Por qué? Por
porque es una persona que cumple. Ahora, ¿Dios vio mi esfuerzo? Sí. ¿Dios lo vio todo? Sí. Entonces, pero todo está bajo el control de Dios. Y debemos de entender, hermanos, que Dios lo permite. La tentación no viene de Dios, la tentación viene del enemigo. Pero dice la Biblia que cada quien es tentado conforme a su corazón. Ajá. Entonces, ¿en qué momento somos más susceptibles a las tentaciones? Fíjate bien, aquí es algo bien clave, hermanos. Cuando estás enojado, ¿eres más susceptible a una tentación? Cuando estás peleando con el esposo, con la esposa, cuando estás cansado, cuando las cosas no te han salido bien, cuando estás solo en casa, cuando estás enfermo, cuando llevas varios días sin orar ni leer la palabra o la Biblia. Aquí tú tienes que analizar, ¿cuándo eres más susceptible a las tentaciones? ¿Cuándo? ¿Quiénes o qué cosas debes de dejar para evitar caer en las tentaciones? Mira, la Biblia dice que ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pues Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Ahora, ¿cómo Dios me va a dar la salida para la tentación? ¿Cómo? Porque muchos dicen, bueno, a ver, sí, pero Dios dice que me va a dar justamente la salida, pero ¿cómo te va a dar Dios la salida si tú y yo no estamos leyendo? Si tú y yo no estamos orando. Si tú y yo, la Biblia nos dice que examinarlo todo, retener lo bueno y lo malo no. Dice, examínalo todo. Ajá. Entonces, a veces para poder, de alguna manera, poder vencer la tentación, ¿qué sucede? Que cuando viene una tentación, de repente viene alguien y te dice, ¿ya viste? No te lo dieron a ti. Aléjate de esas personas. Porque esas personas se están burlando de ti. Aléjate. No les digas nada. Aléjate. Aléjate. ¿Quieres ver un ejemplo? Te lo voy a decir en la Biblia. Vamos a Nehemías. ¿Quieres ver un ejemplo de un hombre sabio que se alejó en un momento en donde la gente se estaba burlando de él? Vamos a ver a Nehemías. Vamos a... Permítame. Nuestras páginas están más abajo, están como pegaditas. Vamos a Nehemías. Vamos a Nehemías capítulo 2. Versículo 7. ¿Qué dice? Capítulo 2, 7. Amén. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernantes del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Okay. El 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo
concedió el rey y según la benéfica mano de mi Dios sobre él. Ok, bueno, vemos que, fíjate bien, Nehemías, viene palabra de Dios y le dice que él tiene que ir a reedificar el templo, ¿no? Tiene que volver a reconstruir el templo. Pero ¿cómo él podía entender que esa palabra venía de parte de Dios si realmente, y Dios estaba en medio de esta situación? Va con su autoridad, porque en ese momento Nehemías estaba trabajando para el rey, ¿sí? Él estaba en el palacio real y le dijo, si os place, fíjate bien, si os place, deme. ¿Y qué hizo el rey? Le dio, ¿no? O sea, le dio el permiso, le abrió todas las puertas para que él fuera, hiciera una labor, una encomienda que Dios le había mandado hacer. Ajá. Y fíjate bien. Fui entonces a los gobernadores de Hamas, allá del río, y les entregué las cartas del rey, y el rey había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. Fíjate, Dios le dio todos los recursos, Dios le dio los salvoconductos, Dios, pero ¿a través de quién? De una autoridad. Por eso, hermanos, debemos de entender que los principios de autoridad son bien importantes. Ajá. Y en el 12 dice, y me levanté de noche yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. Y no había ningún animal conmigo excepto el animal sobre el cual iba yo montado. Amén. Ok, bueno, entonces vemos ahí claramente que él tenía una misión, un propósito que cumplir, que era reedificar, ¿qué? El templo de Jerusalén. ¿Ok? Pero ve lo que pasa aquí. En el versículo 19. ¿Qué dice? Pero cuando leyeron Zabalat, Coronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Dice, en mi versión dice, se burlaron de nosotros. Nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que estás haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Y yo les respondí y les dije, el Dios del cielo, fíjate la respuesta de él. Y le dije, el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero vosotros no tenéis parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. Fíjate bien. Entonces, ¿qué hizo él? ¿Los apartó? ¿Se apartó de ellos? Ajá, ok. ¿Por qué te digo esto? ¿Qué debemos de hacer con la gente que se burla o nos menosprecia? Apartarnos. Una de las maneras en que funciona el enemigo es que a veces nos vamos a tener que apartar de ciertas personas. ¿Quiénes? Fíjate bien, del que se burla, del que te critica, del que te juzga, del que te malaconseja, del violento, del que habla con groserías, del que hace escarnio. O sea, ahí vele anotando de qué personas me tengo, del envidioso, del chismoso. Anótale ahí para que tú vayas viendo. Ajá. Entonces me tengo que alejar de ciertas personas. También me debo de alejar de ciertos lugares. Por ejemplo, una persona que tiene problemas con la pornografía, pues mejor que se aleje del celular, que se aleje de los puestos de revistas, que se aleje de ¿qué? De la televisión, de todo lo que tenga que ver con desnudos, porque si no va a caer en la tentación. Debo de alejarme, ¿sí? Porque eso de que vine aquí para vencer a la tentación, eso no es cierto. La Biblia dice a los jóvenes, huyan de la fornicación, huyan, ¿sí? Entonces, ¿qué lugares? Ahora, dejen de ver unos programas de televisión. Mira,
Hay programas, hermanos, y yo te lo quiero decir con mucho amor, de verdad, de verdad. A veces nosotros sin querer ponemos, vemos programas de televisión, por ejemplo, una novela romántica, y a veces, cuidado, porque la novela romántica no todo es un cuento de hadas. El matrimonio te lo pintan como un cuento de hadas y el matrimonio no es un cuento de hadas. El matrimonio es una relación que se tiene que construir todos los días basado en el amor y la palabra de Dios. Buscar a Dios todos los días. Eso se construye. Ay, pero qué bonito, mira, y suena bien bonito y te mueven las emociones y eso. No quiere decir con esto que, pero tengo que ser cuidadoso con lo que veo. ¿Sí? Ajá. ¿Ok? Hay programas que, por ejemplo, mueven el morbo. ¿Sí? Entonces tengo que ser cuidadoso de no andar viendo ahí programas que muevan el morbo. Ajá. Ahora, ¿qué más tenemos que dejar de hacer? Tú te tienes que preguntar, ¿qué tengo que dejar de hacer? Si tú y yo tenemos problemas con las palabras, con la grosería, pues dejar de hablarlas. Dejar de juntarme con gente que es malediciente, que es grosera, que es violenta. O sea, tengo que dejar de hacer eso. Ajá. Vamos a ver la oración. Dice, oración, te pido, Padre Dios, en el nombre de Jesús, que no permitas que yo caiga en tentación. ¿Por qué Jesús le dijo, no permitas que caiga en tentación? ¿Por qué Jesús oraba así? Porque la Biblia dice que Satanás buscó tentarle. Imagínate, si Satanás buscó tentar al Hijo de Dios, pues ¿qué nos podemos esperar nosotros? Entonces, yo debo de reconocer esta clínica de sanidad, debo de entender en qué momento soy más vulnerable a la tentación. Mira, cuando yo vivía momentos de rechazo y de desprecio, menosprecio en el área matrimonial, eso me producía que en el momento pudiera yo caer en tentación. Ejemplos. Sí. Reconozco que para evitar esas tentaciones necesito alejarme de quién o de quiénes o de qué ambiente necesito. Entonces, fíjate bien, yo necesito alejarme de la persona que es envidiosa, de la persona chismosa, de la gente que se burla, de la gente que da enseñanzas filosóficas. Cuidado, ¿por qué? Porque me puedo enredar en una situación si no estoy bien cimentado. Cuidado, ¿sí? Debo de alejarme. Dice la Biblia que tú y yo tenemos que echar fuera todo espíritu de mundanalidad que quiere llevarme a caer y alejarme de Dios. Renuncio a la seducción, a la ambición, a la obsesión, a la falsedad, al racionalismo, a la vanidad de mi mente y a la lujuria que en mis ojos y mi carne. Fíjate bien, hay veces que en nuestros pensamientos hay vanidad y nosotros no nos podemos dar cuenta, hermanos. Por eso necesitamos todo llevarlo al escrutinio de Dios. Señor, oye, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Es justo? ¿Es injusto? ¿Te agrada? ¿No te agrada? ¿Sí? Entonces, en el nombre de Jesús echo fuera todo espíritu de mundanalidad que quiere llevarme a caer y alejarme de Dios. ¿Cuál es el propósito de la tentación? Alejarme de Dios. Ese es el propósito. ¿Sí? Entonces, con esto finalizo. Tú y yo tenemos que reconocer en qué momento somos más vulnerables, hermanos. Mira, en algún momento yo era muy vulnerable a la burla. La burla a veces nos mueve, pero realmente ¿quién es el que está detrás de esto? El enemigo. ¿Sí? Vemos que, por ejemplo, ¿qué hacían con Nehemías? Se estaban burlando de que Dios le había mandado a hacer algo a Nehemías. Era algo para Nehemías,
No era para Sanbalat, no era para el otro, porque si no, Dios se lo hubiera dado. Era para Nehemías. Dios nos va a dar cosas a través de una autoridad que es para mí, no es para los demás. ¿Sí? Pero a veces nosotros no nos damos cuenta. Por eso tenemos que llevar nuestra mente todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo Jesús. Aquí está una clave. Derribando toda fortaleza mental. Recordemos que lo que pienso es lo que soy y es lo que hago. ¿Te das cuenta? Entonces, cuidado con los pensamientos. Cuidado con los pensamientos. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a terminar esta enseñanza. ¿Sí? Que yo espero que tú lo apliques en tu vida. Necesitamos, hermanos, renovarnos. Por ejemplo, si tú y yo tenemos problemas con un vecino, ¿qué tengo que hacer? Bueno, Señor, ¿qué haría Jesús con un vecino? Y me pongo a buscar todos los versículos que tengan que ver con él. Me pongo, a ver, Señor, habla mi vida, porque yo no sé, pero yo ayúdame, guíame, enséñame. En la enseñanza pasada algo que me gustó mucho, si tú te das cuenta, el coach, pues él había trabajado. Fíjate bien, él se había pasado 6 años trabajando arduamente en un equipo. Pero ¿qué le mostró Dios? Que lo estaba haciendo para la gloria de él. Él estaba buscando su gloria, no buscando la gloria de Dios. Tremenda enseñanza. ¿Sabes que la carnita, nosotros podemos hacer muchas cosas en nuestra carne? Porque somos religiosos. Debemos de buscar la gloria de Dios. Por eso en este canto tan hermoso que veíamos, sea la gloria a quién. Todo lo que hago sea para la gloria de Él. Todo. Lo que hablo, lo que digo, lo que pienso, gloria a Él. ¿Puedo batallar con algún pensamiento? Claro, eso no es pecado. Veíamos que no es pecado. El problema es cuando caigo en pecado, cuando alimento ese pensamiento. ¿Ok? Entonces, a mí me llama la atención porque cuando Él le dice, bueno, Señor, enséñame, quiero más. Si tú me das un hijo, está bien. Y si no me lo das, está bien, Señor. Fíjate, veo un corazón rendido. Porque entendió que todo lo que le estaba sucediendo era Dios. Y que Dios tenía su tiempo, pero Él le estaba enseñando, Dios le estaba enseñando que lo que Él estaba haciendo, estaba buscando su propia gloria. No la gloria de Dios. Todo lo que tú y yo hagamos, hermanos, tiene que ser para la gloria de Dios. Todo. Todo. Amén. ¿Ok? Bueno, pues vamos ahora. Señor Dios nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, hoy reconocemos, Señor, que pues realmente somos débiles, Señor, en nuestras fuerzas, pero tú eres poderoso gigante, Señor. Dice tu palabra que no nos ha sobrevenido tentación, Señor, más allá de lo que podamos soportar, Señor. Señor, reconocemos, Señor, que a veces somos tentados por lo que hay en nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Y hoy como Jesús, Señor, ayúdanos a que podamos renovar nuestra mente, que ya no vivimos más nosotros, sino ahora vive Cristo en nosotros, Señor. Ayúdanos a tener presente, Señor, que somos tus hijos, Señor. Y que todo lo que tú has permitido en nuestras vidas es con el único propósito de formar nuestro carácter, Señor. A reflejar tu gloria, Señor. A dar testimonio de que Cristo realmente vive en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos humildemente que nos perdones. Tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestras batallas, pero hoy te pedimos, Señor. Y te rogamos que cada día más tú nos enseñes, nos ayudes, nos dirijas, Señor, en cada decisión, en cada palabra, en cada pensamiento. Ordena cada pensamiento en nuestra mente, Señor, conforme al reflejo de Cristo Jesús. Tu palabra dice claramente, derribando toda fortaleza y todo argumento que se levanta en altivez contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo
en obediencia a Cristo Jesús. Señor, humanamente reconocemos que necesitamos todos los días renovar nuestra mente. Ayúdanos a que cada día podamos ser renovados. Ayúdanos a ser muy atentos a tu palabra, a meditar, a deleitarnos en tu ley, Señor, porque dice que bienaventurados son los hombres que se deleitan en la ley de Jehová. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra es un deleite. Tu palabra es vida y es vida eterna, Señor. Ayúdanos, Padre, porque reconocemos que te necesitamos todos los días de nuestra vida. Hoy, en este momento y en este tiempo, nosotros renunciamos, Señor, a toda obra del enemigo, a toda concupiscencia de nuestro corazón. Si hay algo oculto en nuestro corazón, Señor, de lo cual tengamos que traerlo y exponerlo a la luz para poder reconocerlo y arrepentirnos, pues te pedimos, Señor, humildemente que tú nos lo muestres para poder reconocerlo y pedirte perdón y sobre todo apartarnos de aquello que no es agradable ante tus ojos, que te roba la gloria, que no te da la honra, que no te da la alabanza, Señor. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre es, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y te damos gracias, Señor. Amén.